The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Douglas López. Soy gerente técnico para la región de los Andes de Cambium Networks. Muchas gracias por participar en el webinar que vamos a tener el día de hoy relacionado con el CNN Reach en 900 MHz. Por favor, las preguntas que tengan a lo largo de la presentación, vayan escribiéndolas en la opción que tenemos allí. Y al final de la sesión daré la respuesta a cada una de ellas. También para que tengan presente, este webinar está siendo grabado. Para aquellos que quieran repetirlo nuevamente o si desean compartirlo con algunos de sus compañeros o amigos. Nuevamente muchas gracias. Comenzamos con el webinar. Ok, en el ambiente industrial hay muchas aplicaciones en las cuales siempre se requiere tener comunicación, es decir, llevar la información de un sitio a otro sitio. En este caso, para aplicaciones industriales, necesitamos llevarlas a un centro de control, en donde los procesos que están siendo monitoreados, medidos en campo, se requiere tener la información en tiempo real sobre la plataforma que se esté teniendo en el centro de control. Aquí hay una serie de aplicaciones que requieren sensores, es decir, los elementos que toman la información en variables que son de tipo físicas y las convierten en variables eléctricas para llevarlas a un equipo o dispositivo que las convierte en un protocolo de comunicaciones industrial. Normalmente son las RTUs o los PLCs, que pues por sus nombres en inglés, RTU es una unidad terminal remota y el PLC es un controlador lógico programable que me permite tomar toda esta información, procesarla y llevarla hacia el centro de control. Adicionalmente, en ciertos procesos se requiere tener apoyo de video para verificar o inspeccionar cómo está cada uno de esos procesos en campo, por lo cual requiere tener videovigilancia y por allí llevar el video de las cámaras para cada uno de los sitios del centro de control. En nuestro portafolio de Cambium Network pues tenemos también una sección que se llama la banda ancha, que ustedes conocen como punto a punto, punto multipunto. Incluso las familias CPMP, pues que obviamente me permite tener grandes capacidades para lograr grandes distancias. ¿Ok? Esto es el portafolio que tenemos al día de hoy, digamos como un resumen, donde dependiendo si se requiere en banda licenciada, podemos tener equipos que van de 6 a 42 GHz con las familias PTP 820. En bandas no licenciadas, PTP 670, PTP 550 y PTP 450i. Bandas que van en 900, en 2.4 o incluso 3 GHz o 5 GHz. Para la parte de agregación tenemos los productos que son de PMP, 450, 450i, 450b, 450m, etc. Y la familia EPMP en sus diferentes versiones, EPMP 1000, 2000 y las nuevas familias que vienen de EPMP 3000. En la parte de acceso o de borde para conectividad de Wi-Fi, pues tenemos la familia ZenPilot, en donde hay varios productos que pueden ser del 82.11 AC de la ola 1, como son LE500, LE400, o de la ola 2, como son los 410 o los 600. Ya al final de nuestro portafolio, lo que nos interesa el día de hoy, el Sony Reach, que nos permite trabajar en bandas ya sea desde 220 MHz, pasando por 450 MHz, 700 o 900 MHz. ¿Qué reconocimientos tenemos nosotros como marca a nivel mundial? Pues básicamente una confiabilidad muy alta. A nivel de despliegue e implementación de los equipos o dispositivos, también es muy fácil, muy sencillo. Nuestras interfaces de configuración o de usuario son bastante amigables, muy fácil para eh, realizar todo tipo de implementaciones a nivel de punto a punto, punto multipunto con cada uno de ellos. Tenemos una posibilidad de mantener un throughput bastante consistente a lo largo de nuestros enlaces, dependiendo ya sea punto a punto, punto multipunto. Y trabajamos en condiciones o ambientes que pueden ser de línea de vista, no línea de vista o línea de vista plena para cada uno de ellos. Aquí una visual rápida de cómo nuestros equipos de CeneReach, ya sea 900 MHz, en 700, 450 o 220, nos permite tomar mediciones en tiempo real de los procesos que están en locaciones remotas, en donde se miden cada una de las variables que tienen o que involucran mi proceso,
llevarlas hacia un centro de control donde hay un software especializado que me permite de forma gráfica entender cómo está cada una de estas etapas y si se requiere desde allí de forma automática enviar acciones o ejecutar acciones que directamente influyen sobre los actuadores que hay en cada uno de los sitios, como por ejemplo para abrir válvulas electrónicas, por ejemplo, prender motobombas, por ejemplo, activar o cortar circuitos eléctricos, dependiendo de lo que se requiera. También pues poder tener, como decía, apoyo de la parte de videovigilancia con cámaras que me permitan monitorear la zona donde estoy trabajando o verificando mi proceso, que no haya eh, algún extraño o personas ajenas a la compañía. De aquí para ver un poco de los ejemplos que tenemos donde aplican usuarios de nuestros sistemas de SenerReach. Tenemos las compañías que generan energía, en donde dependiendo de qué tipo de compañía sea, hidroeléctrica, termoeléctrica, ya sea por energía solar o por energía eólica o incluso nuclear, cada uno de esos procesos van siendo medidos en tiempo real y me permite poder tomarlos y llevarlos a un centro de control y poder administrar de forma centralizada cada una de las variables que yo estoy midiendo en mi proceso. Una vez que se ha generado la energía, pues obviamente viene la parte que se llama de transmisión o el transporte de la energía desde el centro donde he generado hasta los grandes sitios como son poblaciones urbanas o intermedias como pueden ser rurales. Ese transporte pues requiere allí digamos algunas cosas especiales como por ejemplo poder tener subestaciones o puntos intermedios para poder pasar de altos voltajes a voltajes, digamos, de tensiones medias y de allí pues llegar a los centros urbanos en donde vamos a entregar la energía, como ya sería la parte de distribución, en donde pasamos a voltajes ya normales o convencionales de uso comercial. Dentro de la parte de transporte, pues allí tenemos aplicaciones que nos permiten, por ejemplo, nosotros poder tener eh, acceso a información y a procesos que involucran, por ejemplo, teleprotecciones, que significa poder en subestaciones no atendidas, poder de forma remota hacer cierres de circuitos o aperturas de circuitos sin necesidad de intervención de los usuarios o los funcionarios de la compañía eléctrica. Y al final en distribución, pues también podemos nosotros integrarnos con diferentes elementos o dispositivos que me permiten de forma automática estar tomando en tiempo real la medición de cuánto es el consumo de cada uno de mis clientes y llevarla a un centro de monitoreo en donde también puedo hacer facturación, por ejemplo, en línea. Aquí hay un caso en donde pues tenemos en la parte de distribución unos dispositivos que se llaman reconectadores, donde estos equipos lo que hacen es básicamente eh, en ciertas zonas específicas de un área que estamos distribuyendo energía, si se presenta un corto o se presenta alguna sobrecarga, poder hacer que el circuito se abra y no afecte los demás circuitos de la ciudad. Estos reconectadores pues tienen una eh, unidad terminal remota que me permite poder tomar en tiempo real información cuántas veces se abrió de los consumos tanto de potencia como de corriente, etcétera, y de allí pues llevarlo al centro de control. Aquí ustedes pueden ver una instalación típica de un sistema de nosotros vía radio en una aplicación de reconectadores. En la parte de distribución de aguas o generación, producción y distribución de aguas, tenemos el mismo concepto que vimos anteriormente en la parte de energía, el área de producción o generación, el área de potabilización y de allí pues llevarlo a los puntos de almacenamiento y distribución ya de los clientes finales. De aquí en cada uno de los procesos pues tomamos información o medidas, por ejemplo, de presión, de flujo, caudal del agua que estamos llevando, ya sea antes de potabilizar o el agua ya potabilizada y que estamos entregando a los diferentes clientes en diferentes locaciones. Aquí hay un ejemplo donde ustedes pueden ver nuestro equipo ya instalado en un proceso de administración de agua en Ohio, en donde el equipo de radio pues va conectado a una unidad RTU o PLC y de allí pues vamos dando la información hacia el centro de control. Aquí ya ustedes pueden ver el equipo de radio conectado de una vez contra el equipo PLC que se encuentra acá para llevar información de forma remota hacia el centro de control. A nivel de hidrocarburos, ya sea de gas o petróleo, podemos tener también el proceso de extracción y producción de petróleo, su transporte hacia los diferentes sitios donde va a ser el procesamiento o el refinado de cada uno de ellos. En cada una de esas etapas igualmente
tenemos medición de cada una de las variables que le corresponde a cada uno de ellos y que pues para ellos son importantes, poderlas controlar, poderlas medir y tener acceso a cada una de ellas. Aquí un ejemplo que tuvimos con una aplicación en Estados Unidos donde un campo petrolero ya tenía equipos de radio de otra marca, pero su sistema de comunicación no era tan confiable. Allí lo que hicimos nosotros básicamente fue llegar con nuestro equipo de radio, reemplazar la parte de físicamente el radio, dejamos los demás componentes que se encontraban allí para poder integrarnos a la red que ya existía. La diferencia que el cliente percibió es que nuestro canal de comunicaciones todo el tiempo estaba disponible, a diferencia del anterior que tenía pérdida de información, aquí era muy fluida, muy constante y adicionalmente que podía tener control directamente sobre los dispositivos de forma y asertiva. Este proyecto, por ejemplo, nos permitió cambiar 500 unidades de radio en un solo sitio. ¿Qué usuarios tenemos para el CNRIS? Básicamente, todas aquellas compañías que tengan en procesos industriales y que requieran hacer medición de sus variables o control de su proceso en diferentes campos, como ustedes pueden ver allí, a nivel de hidrocarburos, petróleo, gas, a nivel de energía, generación, transporte o distribución de energía, minas también en la parte de minería, en la parte de transporte terrestre, también si se requiere, sistemas de ciudades inteligentes para hacer control y medición de los diferentes semáforos que hay en las ciudades, etcétera. Aquí una comparación de las redes privadas como serían con CNRIS versus las redes alquiladas que podrían tener con, por ejemplo, operadores de telefonía móvil, en donde también existen los modem GPS, GPRS, Edge, etcétera, en donde los clientes podrían contratar con ellos para poder hacer sus mediciones en sitios remotos. Pero ¿qué sucede si mi proceso en donde estoy trabajando no tiene cobertura al operador móvil? Pues básicamente no me va a servir. Otra cosa importante que nos difiere respecto a tecnologías que son alquiladas o arrendadas con esos operadores es que en caso, por ejemplo, de un desastre natural, la voz sobre la red del operador tiene prioridad versus los datos. ¿Qué significa esto? Que si mi proceso es sensible a condiciones de tiempo, es decir, que tengo que tener mis datos en línea en tiempo real y llegar a presentarse un evento de catástrofe, pues colapsaría la red del operador móvil y mis datos estarían relegados y yo no podría tener control sobre mi plataforma. Mientras que con CNRICH, al crear una plataforma propia, yo soy el mismo el que define cómo voy a crecer, es decir, la cobertura que yo tengo inicialmente puede crecer o puedo llegar a sitios más lejanos en donde simplemente voy adicionando equipos de radio a mi área de cobertura. También en los eventos que se presenten, pues obviamente catástrofes, pues allí mi red al ser privada está dedicada y de uso exclusivo para mis aplicaciones de SCADA. Un poquitico qué es el producto del CNRIS, básicamente es nuestra unidad de radio que nos permite por software configurarlo para que opere en ambientes como sean punto a punto multipunto o incluso equipos de repetición. Podemos o tenemos disponibles las bandas de 900, 700, 450 MHz y 220. Existe una versión especializada si se requiere para aquellos ambientes donde pueden ser altamente explosivos y pueden generar chispas. Una versión que se llama ATEX o HAZLOG, dependiendo de la que se requiera, en donde se le hace un sellado especial y específico a nuestro equipo, teniendo un certificado emitido por un laboratorio especializado que hace este tipo de pruebas. Manejamos a nivel de la interfaz de aire también sincronización para aquellos nodos donde hay redes, por ejemplo, solapadas o se requiere tener sitios de repetición y para evitar autointerferencias, poder hacer que nuestros equipos se encuentren sincronizados en la torre o en el nodo donde llegamos a cada uno de ellos. A nivel de administración, vamos a ver un poquito más adelante, tenemos CN Maestro que nos permite poder verificar o revisar toda mi red, no solamente los equipos CNRICH, sino también las aplicaciones punto a punto o punto multipunto. Para la parte de diseño, pues tenemos la herramienta Lean Planner que la voy a enseñar un poco más adelante para que lo vean cómo fácilmente podemos hacer un diseño rápido en implementación. Les decía anteriormente que podemos hacer despliegues punto a punto, donde simplemente uno lo defino como AP o como maestro y el otro equipo como remoto. Y allí ya tengo una aplicación punto a punto que puede ser serial o puede ser Ethernet. Punto multipunto en donde declaro en un nodo el equipo que va a ser el access point o el controlador de todo la red o el maestro y llegar a los diferentes equipos remotos. Los equipos
que tienen una sola unidad de RF también pueden hacer repetición, es decir, puedo tener sitios muy lejanos y estos remotos no tienen línea de vista o conectividad directa con el centro de control. Yo puedo hacer que un sitio intermedio se convierta en un repetidor habilitando una opción que se llama Store and Forward. Es decir, el equipo va a recibir la información vía RF, la almacena por unos microsegundos, nuevamente la reenvía hacia el aire y el siguiente equipo va a recibir la información. En el sentido contrario pasa exactamente igual. También tenemos una opción donde hay un equipo de radio que trae dos unidades de RF metidas o embebidas en el mismo chasis, el cual me permite hacer una configuración que se llama back-to-back o un repetidor espalda a espalda. Una unidad de RF, en este caso, como ustedes ven acá en la parte derecha, puedo estar manejando o administrando ya sea un punto a punto o un punto multipunto de sitios que él puede estar ubicado en un cerro y alcanza a ver en zonas remotas o lejanas. Del otro lado, estando en ese mismo cerro, puedo tener otra antena apuntando directamente hacia el centro de control, con lo cual puedo extender y dar cobertura a los demás sitios. Aquí una imagen de cómo deberían ustedes integrar nuestros equipos de radio a RTUs o PLCs. Aquí en actividad serial RC232, como ven ustedes. Punto multipunto, el mismo concepto, solo que aquí ya defino que la red no va a ser punto a punto, sino punto multipunto, y eso lo configuro directamente en el equipo de radio maestro y en las unidades remotas. Aquí una conectividad ya a nivel Ethernet, donde ustedes pueden darse cuenta que podemos tener una mezcla incluso de conectividad Ethernet y otros equipos pueden estar hablando en RS32. ¿Qué ventaja tienen los equipos en NRIS? Pues básicamente que las interfaces seriales todo el tiempo están siendo encapsuladas hacia TCP/IP, por lo cual podemos recuperarlo e integrarlo directamente en el protocolo de comunicaciones vía Ethernet en el sitio central o el sitio maestro. Otra aplicación de punto multipunto donde ustedes pueden ver un equipo de radio en un sitio que me sirve de paso para hacer store and forward, repetición, para equipos remotos que no tienen conectividad con el centro de control. Allí simplemente por configuración le digo al equipo de radio que se convierta en repetidor y él simultáneamente puede estar manejando información local más la información que llegan de los equipos que son remotos. Podemos tener una red más compleja, podemos ir creciendo como queramos, como les dije anteriormente, aquí podemos ir extendiendo la cobertura a nivel de repetidores de espalda a espalda, otros de store and forward y así llegar a locaciones mucho más alejadas y permitirme poder extender el acceso de mi red a diferentes locaciones cada vez más complejas y más remotas. También, como les comentaba, como nuestros equipos están encapsulando todo el tiempo la comunicación serial RS232, yo puedo tener enlazados diferentes nodos o sitios altos, por ejemplo, cerros, donde puedo llegar a otras locaciones que pueden tener decenas de kilómetros de distancia, en donde fácilmente pues darle continuidad por store and forward no va a ser viable. Incluso la latencia que se establece en el sistema es muy alta. Simplemente puedo complementar con mi portafolio de productos que mostramos anteriormente, que pueden ser de punto a punto, ya sea con equipos PTP o equipos EPMP, por ejemplo. Una vista rápida a la estructura física de las unidades de radio, pues el chasis, como ustedes ven acá, es similar para todos los diferentes modelos que tenemos. Vamos adelante a hablar un poquitico de ellos. Básicamente hay dos interfaces. Yo puedo incluso mapear una VLAN por cada uno de estos puertos para diferentes servicios si se quieren. Una, por ejemplo, para administración, otra para los datos específicos. Un ejemplo. Seriales que pueden ser configurados en dos puertos, cualquiera de los dos, como RS232, RS485 o RS422. Simplemente es por software. Yo defino cómo se comporta cada uno de ellos. El puerto de alimentación y las unidades de RF. En este caso, si tenemos un radio de unidad de RF sencilla, pues desaparecería lo que ustedes ven acá, el puerto número 2, solo estaría el puerto número 1, con lo cual tendríamos el modelo de radio más sencillo y más básico que sería una unidad de RF, los puertos Ethernet y los puertos seriales. Opción, como les comentaba, podríamos pedir el equipo de radio con dos unidades de radiofrecuencia para poder hacer el repetidor espalda a espalda o una aplicación donde requeramos tener las dos unidades de RF activas. Otra opción es tener los puertos de entradas, salidas análogas o digitales que el equipo de chasis me permite, o el chasis principal me permite poder tener. Algo importante es que yo al momento de definir qué es lo que quiero en mi equipo de radio, tengo que comprarlo del día cero, de una vez pensando, si por ejemplo más adelante quiero trabajar o habilitar las entradas y salidas análogas o digitales, el equipo debe ser comprado del día cero de una vez con esta funcionalidad. ¿Por qué?
Aparentemente, pues todos los equipos de radio traen este puerto, pero físicamente en la tarjeta no está metido el chipset que maneja o administra estos puertos. Con lo cual quiero decir que si ustedes compran un equipo que no tiene habilitado esto, más adelante no pueden decirnos, ¿podemos por software de pronto poder habilitar los puertos? No. La respuesta es no y simplemente es pensando que es un tema de hardware, no es de software. Recomendación, si se requiere más adelante, pedirlo de una vez con estos puertos habilitados. Rápidamente en la banda de 900 MHz, vamos en la banda no licenciada de 902 a 928 y este mismo radio yo lo puedo configurar en la banda licenciada que va de 928 a 960. Estando en esta banda licenciada puedo manejar 3 vatios y en banda no licenciada por regulaciones la máxima potencia es de 1 vatio. Máxima capacidad que podemos lograr en banda licenciada 200 kilobits por segundo utilizando un canal de 50 kHz y en banda no licenciada podría llegar máximo a 4.4 megabits por segundo. Aquí me gusta ser claro y decir que al estar trabajando en esta velocidad tenemos que tener en cuenta los encabezados y las colas del protocolo TCP/IP en donde agregan mucha información que no es útil y donde realmente yo tengo disponible de estos 4.4 para datos míos específicamente aproximadamente 3 megabits por segundo. Ok, con lo cual pues mucha gente cuando ve el radio pues dice "Ah, también maneja banda ancha". La respuesta es no, no sería una aplicación importante para él como banda ancha. Estamos trabajando equipos en banda angosta, por eso acá está el título de banda angosta, con lo cual digamos específicamente vamos a pasar datos de bajas velocidades. Distancias máximas en 900 MHz, 70 millas y como comentaba se puede pedir con las diferentes opciones de los puertos adicionales de diálogas o digitales. En la banda de 700 MHz, aquí ven ustedes de 757 a 758 y de 787 a 788. Máxima potencia aquí son 10 vatios, máxima velocidad 1 mega, distancia exactamente igual y las demás funcionalidades iguales a las que vimos anteriormente. La banda de 450 MHz, vamos de 406 a 430. Hay un hueco, el cual no tenemos habilitado o no cubrimos, que iría de 430 a 450, pero el otro pedazo que sí trabajamos de 450 a 470, es decir, la unidad de radio puede manejar estos dos segmentos de RF sin ningún problema. Máxima potencia de los radios son 8 vatios, máximo tamaño de canal son 25 kHz y la máxima velocidad que logramos en el tamaño de canal de 25 kHz son 76 kilobits por segundo. La misma distancia y las demás funcionalidades son exactamente iguales. Banda de 220 MHz, ustedes ven allí, potencia máxima son 5 vatios, yendo de 220 a 222. Canal máximo o el tamaño máximo de canal 50 kHz, nuevamente 120 kilobits por segundo. Las mismas 70 millas de distancia y las demás funcionalidades iguales. También tenemos una opción en donde es el mismo chasis que ustedes han visto todo el tiempo, solo que ahora removemos o retiramos la tarjeta de RF y se llama el extensor o el expander de entradas y salidas análogas digitales. ¿Esto para qué me sirve? El equipo originalmente trae 8 canales, es decir, 8 puertos que yo puedo habilitar para entradas y salidas análogas o digitales, pero si mi aplicación requiere tener más de esas 8 variables que puedo controlar, yo puedo colocar el expander, simplemente es por puerto de Ethernet hacer una cascada del radio principal y aquí estoy agregando otros 8 canales, con lo cual pues ya podría tener 16 canales disponibles para hacer mediciones de entradas y salidas análogas o digitales. La herramienta de gestión mencionada anteriormente se llama CN Maestro, con la cual nosotros podemos de forma centralizada poder estar viendo no solamente los equipos CN Reach, sino como mostré en la gráfica anterior, poder tener enlaces punto a punto de EPMP o de la familia PTP 550, 450i o 670 y de acá ver todas las funcionalidades y características de mis radios, es decir, operatividad, ancho de banda en tiempo real, cuánto es el tráfico de bajada, el tráfico de subida, la distancia entre un equipo y otro equipo que están enlazados vía RF, latencia, georreferencial o para tener una idea gráfica en dónde se encuentra cada uno de mis equipos instalados y poderle ayudar a las personas que hacen mantenimiento o que están en campo a ubicarlos exactamente en dónde se encuentra cada uno de ellos. De aquí también puedo hacer aprovisionamiento de los equipos, puedo incluso, por ejemplo, cambiar las credenciales o las claves de acceso para cada uno de los
métodos que puedo acceder al equipo. Como ven ustedes acá, como administrador, como solamente lectura o supervisión a nivel de CNMP. Puedo desde el centro de control o desde cualquier parte, con CN Maestro, poder acceder a los equipos de forma remota y enviarles este tipo de información. A nivel de conectividad, pues ya mencioné, tenemos los puertos seriales que se pueden configurar por software como RC232, como RC422, 485, dejar uno de los dos puertos, por ejemplo, para poder acceder al equipo de radio por comandos de línea y poder, por ejemplo, averiguar la dirección IP si es que no la conozco. A nivel de comunicación de SCADA, soportamos la mayoría de los protocolos que hay universales o estándares del mercado, como son el DNP3 para la parte de energía eléctrica, Modbus, Modbus RTU, TCP y MQTT, y algunos protocolos de fabricantes que son protocolos propietarios, como ABB, como Siemens, como Telemecanic, Omron, Schneider, etcétera. Todas las aplicaciones que tenemos nosotros seriales siempre van a ser encapsuladas sobre TCP/IP, con lo cual podemos hacer que nuestros equipos se comporten como un terminal servidor o un cliente terminal. Es simplemente configuración y dependiendo de la aplicación vamos a trabajar con una o con la otra. A nivel de puertos y les mencionaba, tenemos los dos puertos que trabajan como TCP/IP convencionales tradicionales y a nivel de entradas y salidas análogas o digitales, como vimos anteriormente. Aquí hay una descripción rápida de los canales, es decir, de la parte verde que ustedes veían allí, los pines que tenía el radio. Son 12 pines, de los cuales cada uno tiene una funcionalidad. Hay reservados 4 para la parte de tierra y los demás pines están determinados o están asociados o relacionados o mapeados a los diferentes canales que manejamos allí. Son 8 canales, cada uno tiene un nombre y como ustedes verán, los canales tienen también sus funcionalidades en los cuales yo puedo determinar que sean, por ejemplo, entradas o salidas por software y de allí si van a ser análogos o digitales. Algo interesante es que todos los canales que dicen A son canales que están designados principalmente para trabajar funcionalidades análogas y los que dicen canales D, que son del el pin 6 al pin 12, son canales que están designados para que trabajen como digitales, ya sea como entrada o como salida. Ustedes ven aquí la descripción de cada uno de los pines que tenemos disponibles en los equipos de radio. El equipo de 900 MHz, pues al trabajar en banda no licenciada, nosotros podemos hacer que tenga la portadora continua o que haga frequency hopping, es decir, saltos de frecuencia. Para ventajas que podemos tener nosotros, digamos, al trabajar en la parte no licenciada versus la parte licenciada del radio, pues básicamente podemos tener tamaños de canal variables en la parte no licenciada, mientras que en la licenciada tenemos el canal fijo dependiendo de la regulación de cada país. Podemos soportar una cosa que se llama multivelocidades, es decir, podemos tener diferentes modulaciones dependiendo de la distancia donde se encuentren cada uno de los equipos remotos, equipos que pueden estar a decenas de kilómetros retirados. Puedo tener modulaciones bajas, pero equipos que están muy cerca al access point o al equipo principal pueden tener modulaciones mucho más rápidas, con lo cual puedo entrar y salir mucho más rápido del canal y así vuelvo más eficiente el sistema de comunicaciones. A nivel de uso de frecuencias, el equipo no licenciado pues va a tener una única frecuencia tanto para transmitir como para recibir, mientras que el licenciado yo puedo configurar que tenga la misma frecuencia o incluso que tenga una frecuencia diferente en transmisión versus la de recepción. A nivel de funcionalidad de interfaz de aire, los equipos hacen TDD, significa que solamente o transmito o recibo, no puedo tener las dos funcionalidades al mismo tiempo, es decir, no es un radio full duplex en la interfaz de RF. Aquí hablando un poquitico de CN Maestro, en donde me permite ver, como mencioné anteriormente, todo de red, ya sea a nivel de transporte punto a punto o de distribución de punto multipunto o de borde, como son los equipos de CN Rich. Yo puedo, cada uno de ellos, tener acceso, estar viendo en tiempo real su estado de operatividad e incluso poder modificar o cambiar algunos de los parámetros si se requiere en cualquiera de ellos. De aquí pues decimos que podemos soportar hasta 250 kilómetros de distancia en aplicaciones vía radio y desde 2 metros haciendo referencia a nuestros equipos de Wi-Fi que están disponibles.
CN Maestro no solamente hace administración y gestión, sino también, por ejemplo, para la parte de Wi-Fi puede hacer como una controladora de Wi-Fi. Aquí la presentación de Link Planner, donde de forma rápida y fácil nosotros podemos hacer una planeación a nivel de radiofrecuencia de mi red y poder entender en campo, por ejemplo, cómo va a ser el despliegue o la implementación. De acá quiero soltar la herramienta Link Planner, que ustedes la ven acá. Es completamente gratuita, la pueden descargar de nuestra página web. Una vez la instalan y la activan, ustedes pueden tener acceso a ella para poder hacer simulaciones. Link Planner trabaja única y exclusivamente con coordenadas, con lo cual yo puedo de diferentes formas ingresar las coordenadas aquí a mi proyecto. En este caso, para hacerlo mucho más rápido, voy a utilizar la pestaña que se llama Google Maps, la cual me permite ubicar los sitios que yo quiero interconectar. Por ejemplo, voy a colocar un sitio que va a ser maestro en una ubicación, por ejemplo acá. Le doy un nombre a este sitio. Oh, perdón. ¿Qué se me hizo? ¿Qué en la otra pantalla? Le doy un nombre y me permite, acá lo tengo, va a colocar una altura de 20 metros, ok. Voy a ubicar otro sitio que sea remoto o que sea más lejano, en donde por ejemplo voy a tomar información. Entonces coloco el sitio 2, le defino una altura, en este caso la voy a dejar 10 metros y simplemente de aquí con una línea trazo el enlace, con lo cual se pueden dar cuenta ustedes aquí en la parte inferior. Se está conectando, comunicando con nuestra base de datos que se encuentra en nuestra base de datos cartográfica que está en Inglaterra, con lo cual me establece el perfil y me saca o me dibuja la trayectoria de mi enlace, el perfil que ustedes ven acá. Estando parado en la opción del enlace, defino la frecuencia con la cual quiero trabajar. Recuerden que los equipos pueden trabajar ya sea en 220 MHz, en 406 a 430, 450 a 470, 700 o 900. En este caso voy a escoger 900, que es el que estamos viendo el día de hoy. Allí también tenemos una familia de banda ancha, que es el PTP 450. Para mi caso, como es de banda angosta, voy a trabajar el N500. También le defino una regulación, en este caso voy a tomar Estados Unidos. Le voy a decir que por ahora no requiero conectividad porque es un equipo solamente que va a transportar, por ejemplo, serial a serial, es decir, aquí en el sitio remoto tengo una RTU, aquí tengo en este sitio principal el centro de control o lo quiero manejar vía Ethernet contra otro punto que va a llevarlo al centro de control. Por ahora no le voy a colocar sincronismo, no tengo dos equipos conectados aquí espalda a espalda, omito esto. Tampoco le voy a decir que la carga útil vaya a ser dinámica, la tengo fija. Le voy a decir que trabaja en la banda no licenciada, aunque también puedo tener la opción de banda licenciada. Le digo que haga frequency hopping, que la modulación sea adaptativa. Y esta modulación puede estar jugando o corriendo desde MSK, que soporta 57 kilobits por segundo, hasta MSK de 229 kilobits por segundo, que sería la máxima que ustedes ven acá. Polarización de la antena va a ser vertical y quien va a ser el equipo maestro en este caso va a ser el equipo remoto. Aquí defino las frecuencias en las cuales quiero trabajar. Incluso yo puedo hacer sobre este segmento que haya un pedazo de banda donde el radio no salte o que excluya en sus saltos y yo puedo definir exactamente la frecuencia en la cual quiero que él no trabaje. A nivel informativo es esto, no tiene ninguna injerencia en la parte del cálculo, pero para que lo tengan en cuenta presente que el equipo de radio puede hacer eso. A nivel de mi diseño, voy a empezar a revisar, es un enlace que tiene 13 kilómetros de distancia. Puedo ver que tiene línea de vista perfecta. De acá identifico qué antenas voy a utilizar, cuáles tengo disponibles. Aquí por defecto ya tenemos una seleccionada que me dice que es de 12 pulgadas.
7.5 dBi. Por ejemplo, yo puedo utilizar una de mayor ganancia si quisiera, de este lado. Otra de mayor ganancia de este lado. Y ver cuál es el nivel de potencia que tengo recibido. En este caso son menos 70 dBm. Con este nivel de potencia, la herramienta me está indicando o me dice que tenemos 110 kilobits por segundo en un sentido y 110 kilobits por segundo en el sentido contrario, con lo cual pues si requiero pasar aplicaciones de escala que normalmente o usualmente manejan datos como por ejemplo 9600 kilobits por segundo o 19200, pues estaría más que sobrado este enlace para poder hacer ese tipo de aplicación. Y aquí pues ya tengo yo una herramienta que me permite determinar y establecer cuál es la disponibilidad de mi enlace versus esta capacidad que tengo o que estoy trabajando. Me dice que va a ser del 100%. Así como diseñé el primer sitio, pues puedo ir adicionando o colocando otros sitios más a mi plataforma e ir haciendo los diferentes cálculos que requiero para cada uno de ellos. Una vez he terminado de hacer mi diseño, pues ya dejarlo así. Ok. No sé, de hecho, mi diseño, yo puedo generar, por ejemplo, mi reporte para poder presentarlo a las diferentes instancias, por ejemplo, un cliente final o puede ser para uso interno en mi compañía para que los instaladores sepan y tengan los parámetros de referencia al momento de instalar mis equipos de radio, en donde pueden tener la información muy completa que les va a decir a ellos. Perdón, eso era punto a punto del proyecto. Aquí ya puede estar el documento en donde está la información, el listado de materiales de todo mi proyecto sale aquí resumido. Me dice en qué banda de operaciones estoy trabajando, la distancia de los enlaces, me indica cuál va a ser el azimut que debo tener de cada uno de los sitios, el ángulo de elevación o inclinación de la antena, eh, y así sucesivamente la demás información, por ejemplo la potencia recibida, para que el instalador pueda hacer un montaje mucho más rápido y mucho más eficiente y saber cuál es la velocidad que puede lograr al final de la instalación. Esto me da un punto de referencia para poder instalar o desplegar mi sistema. También desde aquí, a un clic de distancia, puedo interactuar contra Google Earth, que me permite darme una idea gráfica de cómo se vería implementado mi sistema en campo o en sitio, con lo cual me ayuda mucho, por ejemplo, para hacer una presentación a mi cliente final y poder incluso desde acá ver o contemplar si, por ejemplo, hay sitios que puede que no tenga línea de vista, por ejemplo, porque en la cartografía de Google Earth me muestra que hay edificios en 3D y poder identificar si no hay obstrucciones adicionales que deba considerar o deba tener en cuenta. Con esta herramienta pues ya tengo un dato más acertado de cómo estaría la implementación en cada uno de mis sitios y también le podría servir a los instaladores para tener una guía o referencia de dónde tienen que estar cada uno de ellos. Como mostraba anteriormente, puedo tener el listado de materiales completo de lo que yo requiero. Aquí pueden ver todas las antenas que hemos seleccionado, hemos escogido, la fuente, los radios, etcétera, todo lo que requerimos para la parte de la instalación. Ok. Como vieron, pues es algo muy sencillo. Aquí lo hice relativamente rápido. Para aquellas personas que quieran manejar Lean Planner y nunca lo han manejado, tenemos pues 3 videos en español. Uno que explica cómo se descarga Lean Planner, cómo se instala y cómo se activa. Otro video en español que indica cómo hacer un enlace punto a punto de forma sencilla. Y otro que indica cómo hacer un enlace punto multipunto también de forma sencilla. En esos 3 videos pues ustedes los pueden revisar en cualquier momento, están en YouTube. Y digamos que
simplemente en unas 2 horas que los puedan revisar, los puedan ver, van a empezar a entender un poco más la herramienta, las facilidades que tenemos acá y van a poder ustedes hacer sus propios diseños. ¿Ok? De acá regreso con la presentación. Una vez ustedes hayan seleccionado cada uno de los elementos que requieren, por ejemplo, las antenas que van a tener allí, que tenemos disponibles, de 900 MHz, de 400, directivas de 700, antena omnidireccional que cubre la banda desde 400 hasta 960, y una guía de cómo ordenar. Básicamente es, dependiendo de mi diseño en Link Planner, selecciono qué frecuencia voy a trabajar, reviso si requiero tener un solo radio, una tarjeta de RF en mi chasis o dos tarjetas de RF. También, si requiero o a futuro voy a utilizar las entradas y salidas análogas o digitales, de una vez puedo seleccionarlo y colocarlo allí en Link Planner. ¿Qué accesorio requeriría? Yo siempre recomiendo colocar el montaje del de riel DIN, tipo DIN, para que el radio pues sea asegurado de forma más organizada y ordenada, como lo hacen las personas que cablean los tableros de instrumentación y automatización. Si requieren antenas para laboratorio, también tenemos antenas que se llaman WIP. Son antenas muy pequeñas, con las cuales pueden hacer montajes previos de configuración en laboratorio antes de ir a campo. Si requieren gabinetes, usualmente los gabinetes los tienen los que hacen la parte de instrumentación y los cables de RF. Y aquí también tenemos opciones de garantías para nuestros equipos, como van a ver más adelante. Aquí hay algunos números de parte que ustedes van a encontrar para cada uno de los equipos de radio, dependiendo si tenemos una sola unidad de RF, si queremos con una sola unidad de RF, pero con los puertos de entrada y salidas análogas digitales habilitados, o si lo requerimos con dos unidades de RF únicamente, o dos unidades de RF, pero el puerto de entradas y salidas análogas digitales de una vez puesto o contemplado. ¿Ok? De aquí ustedes ven la opción del expander que mostré anteriormente, donde simplemente es el mismo chasis, solo que no tiene las tarjetas de RF. Tenemos fuentes de energía, tenemos el adaptador tipo DIN, adaptadores RJ45AD9 para aplicaciones seriales, las antenas de laboratorio, como ven ustedes acá, y la fuente pues, de laboratorio. Garantías extendidas desde 1 año hasta 4 años adicionales. Aquí están pues, los números de parte que van a poder ustedes tener en cuenta y presente. También salen en el Link Planner. Tenemos ya también unos kits de accesorios de instalación, con lo cual pues no solamente vamos a colocar allí en el Link Planner las antenas, hace falta los cables, podemos seleccionar los kits de instalación. Un kit de instalación básicamente que contempla pues es traer la antena ya con un cable previamente conectorizado para simplemente ajustarlo o asegurarlo a mi antena. Y el otro punto, llevarlo al protector de línea coaxial o de RF. De aquí salir con un pigtail o una cola que conectaría directamente al equipo de radio. Las cintas que me permiten hacer la impermeabilización o sellado de la conectividad del cable RF con las antenas. Unos amarres plásticos y como para que tengan presente y en cuenta cómo se vería la instalación, a nivel básico sería esto: la antena, el cable que mencioné anteriormente, el protector de línea que iría a tierra, la cola o el jumper que uniría el radio con la unidad de protección o el absorbedor de trascientes. Aquí se requiere, por ejemplo, un montaje con antena sectorial. No está en Link Planner, no la tenemos allí disponible, pero ustedes pueden seleccionar cualquier antena que sea de polarización vertical u horizontal, dependiendo de lo que ustedes vayan a implementar en red, y pueden escoger alguna antena. Aquí tomé este número de internet, está allí, una antena que encontré, antenas omnidireccionales, antenas como por ejemplo para montajes que son un poco más discretos y en distancias mucho más cortas, en donde puede ser una antena de montaje con base magnética, o para grandes distancias antenas por ejemplo con grilla que me permiten tener una ganancia mucho más alta y poder llegar a las distancias que mencionamos anteriormente de las 70 millas. A nivel de soporte que cuentan ustedes con nosotros como compañía Cambium, tenemos presencia de ventas a nivel mundial. Aquí en la región de Latinoamérica pues tenemos presencia, o mis compañeros que están, algunos en México que atienden no solamente México sino también Centroamérica, otros del Caribe. Manejamos desde Bogotá, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, y desde Perú tenemos también personas. Desde el Cono Sur manejamos Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, y tenemos personas
que están especializadas, por ejemplo, en Brasil, para poder atender sus requerimientos. Estamos en las redes sociales, allí usualmente hacemos presencia mostrando, por ejemplo, lanzamientos nuevos que vamos a hacer, eventos que vamos a presentar o eventos a los cuales vamos a participar nosotros, como por ejemplo ferias, etcétera. Los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales y participen con nosotros. Tenemos una comunidad en la cual ustedes pueden encontrar más información de cada uno de nuestros productos. Tenemos un foro en donde pueden ustedes fácilmente interactuar con cada uno de las personas que hay a nivel mundial asociados en nuestro foro, en donde pueden debatir diferentes temas, no solamente de CNRich, también de los demás productos que ustedes conocen de nosotros. Una base de conocimientos donde hay básicamente allí información, hojas de datos de cada uno de los productos. Abrimos un espacio de ideas en donde las personas pueden decirnos qué les gustaría que tuvieran nuestros equipos de radio. En la parte de historias, abrimos otro espacio para que nuestros clientes suban sus casos de éxito y los puedan compartir con las demás personas a nivel mundial. Esto digamos que es lo que tenía como para mostrarles, para presentarles. En este momento abro el espacio para que puedan ustedes hacer preguntas y contestarlas. Ya tenemos algunas acá. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿el equipo solo maneja RS-32 o también tiene RS-485? Como mencioné anteriormente, el equipo puede ser configurado, los puertos seriales por software, como RS-232 o RS-485. Obviamente en el manual tenemos el pinout, es decir, la correspondencia de cada uno de los pines que tendríamos allí, cuándo es RS-32 y cuándo es RS-485 para que el cableado de la interfaz RS-485, que es una interfaz balanceada, sepan cuáles son las transmisiones y cuáles son las recepciones. Otra pregunta es, ¿cuánta distancia manejan estos equipos? Ya mencioné 70 millas. En multipunto, pues lo máximo que digamos daríamos allí va a depender de nuestro diseño y condiciones de línea de vista. Eh, Pensaría yo que estaríamos por debajo de las 70 millas al ser multipunto. Ah, otra pregunta, y distancia en modo repetidor. No entendí la pregunta. Bueno, debe ser continuación. ¿Cuánta distancia manejan estos equipos en modo repetidor? En modo repetidor, teniendo una antena, por ejemplo, omnidireccional, va a depender, pero fácilmente pueden llegar a unos 60, 70 kilómetros. Otra pregunta, ¿cuál es la solución completa para monitorear un sistema de riego por pivote? Bueno, a nivel de la parte de instrumentación, pues digamos no es nuestro fuerte. Trabajamos siempre con integradores que manejan esta parte. Ellos son especializados en automatización, en la parte de instrumentación, en donde ellos específicamente, dependiendo de lo que quiera el cliente, van a ofrecerles tanto los sensores como los actuadores y si se quiere, pueden conectarlos directamente a nuestros equipos de radio, como vieron ustedes allí, o pueden agregar las RTUs o los PLCs dependiendo de lo que se desee y el presupuesto obviamente del proyecto. No tendría pues digamos algo para eso al respecto. Sí podríamos de pronto orientarlos dependiendo si me indicas en dónde estás. Algún integrador que conozcamos de la zona, es decir, si estás en países como México o Colombia, puedes decirte con quién puedes trabajar allí. Otra pregunta, las versiones que son de banda libre o paga, ¿quién hace el trámite para asignación de frecuencias? Lo hace pues directamente el cliente final de la red, es decir, el que compra los equipos y lo va a utilizar para su propio uso. En cada país hay una regulación y hay que seguir pues los procesos indicados en donde dicen ellos cómo se hace para poder acceder a una frecuencia específica. Otra pregunta tenemos, para implementación de CN Maestro con redes Wi-Fi como controladora, ¿existe alguna licencia? Ok. Me faltó mencionar, CN Maestro es completamente gratuita, no tenemos ningún costo. La pueden utilizar hasta 4000 dispositivos, que puede ser la combinación de equipos de Wi-Fi, equipos de CNReach, equipos de punto a punto, EPMP, punto multipunto, etcétera. Y la combinación de ellos, que de 4000 dispositivos, es completamente gratuita.
A nivel de una versión que tenemos, que es la nube, otra versión que se llama CN Maestro para instalar en máquina virtual o versión NOC, con la cual se instala sobre un computador cualquiera que corra máquina virtual, descarga nuestro archivo que está en la página web de nosotros, completamente gratuito. Una vez lo instala y lo ejecuta, pues allí la limitación de software que tenemos por cantidad de usuarios es máximo 2500 dispositivos que pueden administrar, ya sean de Wi-Fi nuevamente, de CNRIC, punto a punto, punto multipunto o EPMP. ¿Cuál es el nombre del canal de YouTube para ver los videos? Bueno, es en cambio Networks Scala y más fácil se ubican, por ejemplo, o escriben en YouTube Link Planner, Eduardo Pintos, que es mi compañero que hizo los videos de Argentina. Entonces allí fácilmente pueden encontrar los tres videos. Uno que dice cómo instalar Link Planner, cómo activarlo. Otro que dice cómo hacer un diseño básico de punto a punto y otro que dice cómo hacer un diseño básico de punto multipunto. La presentación, por favor, bueno, como dije anteriormente, estamos grabándola y la presentación, pues también para aquellas las personas que quieran tenerla o la requieran, nos dejan sus datos o los datos que ustedes escribieron para hacérsela llegar y la podemos compartir con ustedes. La pregunta siguiente es, ¿las antenas que están mostrando para el enlace son de Cambio Networks también o es de otra marca? ¿Cómo se integran? Las antenas que mostré ya anteriormente, las que están disponibles en InPlanner, son de un fabricante que se llama Lair Technologies, que es de origen americano, y pueden ustedes utilizar otros fabricantes, cualquiera de los que ustedes puedan ver allí. En InPlanner, como les mostré, podemos nosotros colocar los parámetros de RF como son la ganancia de la antena y el rango de operación o la banda en la cual trabaja cada uno de ellos para poder hacer mis simulaciones. Cualquier fabricante que ustedes conozcan de antenas, obviamente buenas antenas, hay fabricantes no tan reconocidos, no tan recomendables, pero la idea es utilizarlo con antenas de buena calidad. ¿Se requiere licencias para el software del CNRIC y o de CN Maestro? No, no tenemos ningún cargo por licencias, ni de actualización de software, por ejemplo, de los equipos CNRIC, ni por configurar las interfaces, ni por utilizar cualquiera de los parámetros que mencioné anteriormente. Y en CN Maestro, pues tampoco tenemos ningún cargo, ninguna licencia que tenga que pagar con nosotros. Todo es completamente gratuito a nivel de CN Maestro. Otra pregunta que tengo acá. México. Ok, debe ser la persona que me decía que quería conocer los distribuidores o los de automatización. Ok, ya le voy a pasar los datos a mis compañeros de México, Martín, para que puedan contactarte. Ah, otra que dice, gracias, me gustaría me enviaran el webinar. Bueno, más adelante vamos a mandar el enlace web para que ustedes puedan descargar la presentación, el video, perdón, y lo puedan tener allí disponible. Las antenas que tienen para laboratorio como las WITS, ¿qué ganancia tienen? Son antenas de ganancia unitaria, es decir, son antenas omnidireccionales para distancias muy cortas, con lo cual ustedes pueden hacer sus laboratorios antes o previamente a la configuración que ustedes van a implementar en campo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, esa es la última pregunta. Nuevamente les agradezco por el tiempo que nos han dedicado en este webinar. Espero que les haya servido. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, pueden hacerlos a nuestros correos que ustedes vieron del momento que ustedes se registraron para poder acceder a cada uno de ustedes. Entiendo que es el correo de Rebeca, nuestra compañera de mercadeo. Y de allí también vamos a enviarles a ustedes el enlace web para que puedan descargar la presentación y tengan acceso a este webinar que ha sido grabado. Les agradezco mucho nuevamente y espero que pasen un buen día. Hasta luego.